lesiones vasculares son importantes porque pues muchas veces ustedes van a atender partos o van a atender y las mamás, no se crean, las mamás revisamos a los bebés cuando nacen desde la punta del pelo hasta la punta de la uña. Y de ahí vienen generalmente muchos rumores o muchas creencias, pero eso si el médico igual no sabe contestar, ¿verdad? Al principio. Y entonces viene la creencia de que no, es que eso fue por la anestesia, es que el médico lo lastimó en el momento del parto, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí, pero si ustedes están seguros pues de lo que está teniendo, que es una lesión de tipo vascular, porque vamos a ver que muchos pues no al nacimiento se observan, sino tiempo después. Entonces dicen, no, es que se fue, ahí seguramente algo le hicieron a mi hijito, y vienen todas esas confusiones y nada más angustian y demás a los papás, ¿no? Entonces, aparte de otras que igual, como en todo, ¿verdad? Lo que estamos viendo de dermatología, que muchas veces pueden tener manifestaciones graves o no, pero que afecten algún otro órgano, ¿no? Los tratamientos y las clasificaciones se han venido modificando, tratando de simplificarla, porque realmente son muchísimos y hay muchísimos síndromes. Entonces vamos a ver cómo tratamos de abreviar un poco esto, ¿no? Ok, entonces no sé si alguien quiera comentar algo, si alguien tiene alguna experiencia con respecto a estas lesiones, porque a veces incluso hay en las familias, ¿verdad? Hay cierta predisposición también en las familias. ¿No? De mi parte, Bueno. yo tengo un primo, doctora, que tiene eso, y al principio, o sea, escuchaba que mi tía pensaba que era algo malo, o igual como dice usted, de que era un problema que se había pues causado durante la atención del parto. Sí, eso es muy frecuente, ¿eh? Pero eso muchas veces sucede porque, pues no, muchas veces sucede porque no le dan una explicación, ¿sí? Al inicio a los padres, ¿sí? Para decirle, bueno, esto se trata de alguna situación así, pero eso es muy común. Entonces a veces hay que, cuando hay genéticamente hay otras personas en la familia, pues ya, ese no, pues me salió ahí el del abuelo, etcétera. No hay tanto problema. El problema es cuando no sucede así, entonces siempre, generalmente en nuestro medio, ya saben, las personas tratan un poco de siempre atribuirle cuestiones desde mágica, brujería, o echarle la culpa al médico, la enfermera, ¿no? Ok, entonces empezamos, Luis Fernando. Y respecto al tratamiento que pudieran tener psicológico, sí se podría dar el caso de que... Bueno, en algunos casos sí, pero lo más importante es la información inicial que ustedes le den. Tratar de identificar, qué tipo es. Si va creciendo, pues ya sabemos la evolución que va a tener, ¿no? Que se va a evolucionar, etcétera, ¿no? Entonces es de aclararle, calmarle, ¿no? Ahora, si tiene alguna que afecte algún orificio, a veces tapan todo el ojo, bueno, pues eso se tiene que canalizar para efectivamente sí darles un tratamiento, dependiendo del tamaño, la topografía, ¿sí? Y si no saben, por lo menos decirle, pues es una lesión vascular y lo voy a canalizar, pero romper con esos mitos de que tiene que ver a veces con algún traumatismo o algo que le hayan hecho durante el trabajo de parto o la cesárea también. Es que yo vi que lo jaló, que le hizo y de ahí le empezó a crecer. Eso es muy, pero muy frecuente. Sacar a los papás de ahí, complicadísimo, ¿no?
que es por eso importante esta información. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctora y compañeros. Buenas tardes. Vamos a comenzar sobre el tema de hemangioma. Siguiente, por favor. Bien, vamos a comenzar con la definición, pues sería de que el hemangioma infantil es un tumor vascular y las anormalidades vasculares pueden ser divididas en dos categorías principales, de acuerdo con sus características biológicas. Bien, si son los tumores, pues serían las neoformaciones, y si hablamos de una malformación, serían los errores en la morfogénesis. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar sobre los datos epidemiológicos. Es muy poco frecuente en los recién nacidos, con un porcentaje de 1.5 al 5%. Y es más común en los lactantes, con un porcentaje del 5 al 10. Y pues la proporción entre mujer y varón varían de 2 a 1 y de 5 a 1 en caso de hemangioma infantil. Y pues en malformaciones va de 1 a 1. También los lactantes con hemangioma infantil tienden a ser prematuros o productos de gestaciones múltiples. Así como los hemangiomas constituyen un porcentaje de 92 y las malformaciones un porcentaje de 7. Y bien, la incidencia de las malformaciones capilares conocidas como mancha de salmón es de 30 a 44%, y las del nevoflameo sería con un porcentaje de 0.3 a 1%, y pues un dato epidemiológico muy importante es que predominan en la raza blanca. Siguiente, por favor. Ok, espérame. Aquí les quiero aclarar porque sí pudiera parecer un poquito confuso esto, porque si estamos hablando, dice que es de los tumores benignos, digamos, más frecuentes en la infancia, o el más frecuente en la infancia, y aquí nos dice, o sea, 1.5 a 5% de los recién nacidos, ¿sí? Y 5 a 10% de los lactantes. Entonces aquí estamos hablando del hemangioma infantil, que es el que tiene esta evolución, que es muy raro que aparezca al nacimiento y que se va presentando a la semana, al mes después, ¿sí? Y también se atribuye a que los hemangiomas, ¿sí?, que son las tumoraciones vasculares, pues son las más frecuentes, esas generalmente no son de nacimiento. Las malformaciones, que ahora vamos a ver si son generalmente congénitas, pues de nacimiento. Por eso mismo vemos, o sea, como que dentro de las mismas malformaciones hay secciones, porque la mancha de salmón, o sea, que es lo que vamos a ver, me imagino, más adelante, ese sí es muy, muy frecuente y llega a tener 30, 44%. Por eso ver estos números un poquito así. Dentro de las mismas malformaciones hay sus excepciones también, ¿no? Siguiente, por favor. Y vamos a hablar sobre la etiopatogenia. Pues nos decía que se desconoce la causa exacta de los hemangiomas infantiles, los hemangiomas múltiples, y pues están prácticamente relacionados con el antígeno leucocitario humano B40. Pero algunos autores han sugerido que el hemangioma infantil tiene un origen placentario, ya sea por células embolizadas o por angioblastos. Y más que nada es poco probable que sean de origen placentario, dado que carecen de arquitectura vellosa y no expresan marcadores trofoblásticos. Pero aquí nos habla de que se cree que es secundaria a un defecto que se produce entre la 6ª y 8ª semana de gestación. Y más que nada es en base a un desequilibrio entre los factores de crecimiento endotelial, ya que es un factor probablemente vinculado a su desarrollo. Y también nos habla de que el sufrimiento fetal por hipoxia sería el factor desencadenante para que aparezca el hemangioma infantil. Sí, por y eso pues, la relación con los prematuros, con
pacientes con embarazo múltiples, o sea, que tienen factores de riesgo, ¿no? O en pacientes generalmente mayores de 30 años, ¿verdad? Ajá. Y pues nos es posible que las células madres presentes en la piel del feto reciban una señal de peligro por hipoxia y desencadenen el inicio de una cascada de liberación de factores que llevan a la proliferación. En esa imagen podemos ver cómo se forma una vasodilatación, también una angiogénesis, y pues podemos ver que cómo participan después de la hipoxia en un desencadenamiento de la MMPS, que pues estas serían unas proteínas integrantes de la matriz extracelular, las cuales son capaces en su medio ambiente de activar factores de crecimiento. Y pues en este caso es una migración y una tubulogénesis. También tenemos que el CXCR4 es un receptor de quimosina, si no me recuerdo, en donde la proteína SDF1-alfa al unirse forma un eje y pues se da una proliferación a una malformación. En este caso sería la vasculogénesis. Y arribita, si hablamos sobre el factor de crecimiento endotelial vascular, ya como sabemos que es una proteína señalizadora, y más que nada esta va a ser implicada en una malformación, pero sería una angiogénesis. Siguiente, por favor. Y bien, aquí vamos a hablar sobre las fases evolutivas, que es muy importante. Y por regla general, los hemangiomas infantiles tienen 3 fases evolutivas, que sería la fase proliferativa, en la que la lesión crece aceleradamente, y esto muchas veces va desde el nacimiento hasta los 8 o 10 meses. Y viene una fase de estabilidad o meseta, que pues la lesión deja de crecer desde los 10 meses y muchas veces se mantiene así hasta los 20 meses. En la fase involutiva, en la que independientemente del tratamiento, la lesión se atenúa de color y disminuye de tamaño, muchas veces se desaparece hasta los 5 o 6 años, y ha habido casos que hasta los 10 años deja de tener lo que es un hemangioma. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver cómo a los 3 meses está en la fase de proliferación. A los 3 años, pues ya no está en esa fase, y totalmente a los 10 años es donde desaparece, que sería la fase de involución. Entonces, esto es lo más importante. Esto generalmente, el 80-90% no son de nacimiento, aparecen en la lactancia, ¿sí? Y así tenemos que explicarle, porque las mamás, o sea, llegan, pero es que le está creciendo. Sí, señora, le va a crecer, y va a crecer aproximadamente hasta los 10 o 12 meses. De ahí para de crecer, y ya después es variable, pues, pero que empieza a disminuir en forma espontánea. Entonces, muchas veces esto lo vamos a ver, que a menos de que el médico esté muy grande, que obstruya, que etcétera, se aplica algún tratamiento. Si no, pues esperamos la involución espontánea. A veces es menos traumática, solamente estarlo vigilando, hacerles alguna otra cosa. Siguiente, por favor. Y bien, hablando de clasificación, aquí participaron lo que es Mulliken y Glowacki, y pues propusieron este sistema de clasificación, ya que lo dividían en tumores, las lesiones proliferativas o neoformaciones, y que sería un ejemplo de la imagen del lado derecho, y unas malformaciones vasculares, que serían anomalías estructurales que representan errores morféticos de vasos sanguíneos y linfáticos en desarrollo, lo que habíamos hablado de la vasculogénesis. Siguiente, por favor. Y bien, seguimos con tumores o neoformaciones que antes se conocían como hemangiomas inmaduros,
Aquí entra lo que es un angioma en penacho, un hemangioendotelioma caposiforme, que más adelante iremos hablando cada uno de ellos, un hemangioma congénito, ya sea que sea involutivo, no involutivo o parcialmente involutivo. Y pues en las malformaciones entraría una subclasificación de acuerdo a su flujo sanguíneo. Pues tenemos la clasificación A de alto flujo en malformaciones arteriales, fístulas arteriovenosas, malformaciones arteriovenosas, y de un bajo flujo serían las malformaciones venosas, malformaciones linfáticas y malformaciones capilares. Estas malformaciones pueden ser localizadas o extensas o sindrómicas. Siguiente, por favor. Bien, entrando al cuadro clínico, el más tiene una fase proliferativa, como ya les había platicado, y luego una de involución. Y pues como había dicho la doctora, que tiene un porcentaje de 80 que aparecen después del nacimiento. Pueden afectar cualquier parte de la superficie cutánea, pero predominan en la cabeza. Entre los 30 y 50% se presentan al nacimiento. Bueno, ahí es un dato que entra en controversia, y se hacen evidentes durante el primer mes de vida. Siguiente, por favor. Pues ahí estarían los congénitos, los de involución rápida, etcétera. No es que les digo, sí, no han sido tan fáciles estas clasificaciones, pero el comportamiento que tienen finalmente es lo que también las divide. Ajá. Y bueno, las lesiones precursoras son seguidas por crecimiento progresivo, podría ser en semanas o bien hasta meses, y casi nunca van a rebasar los 10 centímetros de diámetro. En ocasiones se presenta blanqueamiento de la superficie o bien pueden ulcerarse, lo que originaría dolor, y el dolor sería como que más fuerte si la lesión está en los labios o en los genitales. Y casi nunca ocurre hemorragia ni transformación maligna. Eso es algo que le debe quedar claro. O sea, hay veces en que, bueno, de repente está en una área que se puede traumatizar, pero en forma espontánea no van a sangrar. Sí, bueno, pero no sangran de forma espontánea, ni tienen transformación maligna. Esto es importante aclararlo. Estos son por eso los tumores benignos que llaman más frecuentes en la infancia, entre el tamaño. O sea, cuando empezamos a ver que empieza a evolucionar, porque se empieza a hacer como más clarito, empiezan a ver como ciertas líneas de fibrosis ahí en la superficie, o se pueden así como un poquito tender a ulcerarse. Eso a veces llega a las mamás espantadas, pero pues quiere decir, este es un dato ya de que va a empezar la involución. Siguiente, por favor. Y bien, también podemos detectar cuando es un hemangioma infantil superficial y profundos, porque los superficiales evolucionan durante la fase proliferativa a lesiones elevadas de un color rojo brillante y pues tendría una consistencia elástica, como podemos ver en la imagen. Y pues los hemangiomas infantiles profundos durante la fase proliferativa son de color de la piel o azulosos, más comprensibles, y puede tener vasos telangiectásicos en la superficie, así como vasos nutricios y venas de drenaje. Estos son un poquito, los profundos son más difíciles de diferenciar de las malformaciones. Bien, siguiente, por favor. Y bien, los hemangiomas dejan de crecer, como ya les había platicado, alrededor de los 6 a 12 meses de edad, donde ahí se encontraría en la fase de meseta. Y se empieza a tener un cambio en la coloración de un color rojo brillante a un color rojo oscuro. Y empiezan a disminuir de tamaño de manera espontánea. La mayor parte desaparece antes de los 3 años de edad,
y casi la totalidad entre los 5 y 7 años. Pero hay casos donde el niño lo tiene hasta los 10 años. Y bien, los pequeños desaparecen más rápido y no dejan huella. Y los mayores dejan atrofia, telangiectasias o bien hasta un porcentaje de 69 con cicatrices. Bueno, miren, esa foto que tienes ahí de la frente es de una malformación. Es el famoso beso de la cigüeña, ¿sí? Esto generalmente involuciona, pero es una malformación. Se ve menos aparente, pero a veces en personas así de piel muy clara, incluso a veces estando adultos, si lloran, se emocionan, se enojan o algo, se puede marcar nuevamente. Pero esa foto corresponde a eso y es una malformación. Sí, doctora, hay un error en copiar la imagen. Sí, disculpe. Siguiente, por favor. Y bien, la hemangiomatosis neonatal benigna se presenta recién nacidos, como ya habíamos platicado. Se manifiesta por hemangiomas pequeños o bien hemangiomas múltiples. Y cuando se encuentran unos hemangiomas múltiples mayor a 5, a veces hasta 8, podemos encontrar una afección visceral, especialmente la afección es hepática, y pues también puede condicionar a una falla cardíaca por flujo alto. Y ahí tenemos un síndrome neurocutáneo de Paces, donde existe un tumor en la fosa posterior, un hemangioma cervicofacial segmentario, va a tener alteraciones arteriales, va a presentar alguna coartación de la aorta, alteraciones oculares o bien defectos del esterno. Eso realmente es muy raro. Eso es muy raro, ¿sí? El síndrome neurocutáneo, afortunadamente. Pero aquí en esto sí tenemos esa hemangiomatosis neonatal benigna. Entonces tenemos que ver. Porque no es lo mismo que pueda llegar a tener uno que mida 5 centímetros y eso va a involucionando. Pero si empezamos a tener pequeñitos, si empezamos a tener que son muchos, a ese paciente hay que mandarlo a hacer su resonancia, o sea, ver realmente si no tiene una afección visceral porque puede constituir parte de otro síndrome o puede tener complicaciones a otro nivel, ¿no? Sí, como mencionaba, principalmente la hepática, el secuestro plaquetario, ese paciente a veces muere también. Exacto. Siguiente, por favor. Y bien, aquí en el síndrome de Kasabach-Mary se caracteriza por hemangioma gigante. Va a presentar una trombocitopenia del paciente y una disminución de los factores de la coagulación. También secuestran muchas plaquetas y causan coagulopatía por consumo. Y una variedad rara es el angioqueratoma, fácilmente hemorrágico y cubierto una superficie verrugosa y queratóxica. Y son formas de este circunscrito de Newell y el difuso corporal de Fabry. Sí, esto tiene un aspecto más violáceo, un poquito más oscuro. Lo característico es esa superficie así como si fueran costras verrugosas, queratóxicas, y estos sí sangran con facilidad. Estos sí los pacientes se lo lastiman y empiezan a sangrar. A veces hay que estarlos cauterizando, pues ahí. Esto generalmente no evoluciona. Siguiente, por favor. Y bien, aquí vamos a hablar sobre la mancha salmón, o también conocida como picotazo de cigüeña o beso de ángel. Esto sí va a ser congénito porque ya lo va a tener desde el nacimiento. Y el más frecuente, de hecho, es el que predomina en la frente. También en párpados y nuca. Este hemangioma no hace relieve. Y como decía la doctora, es por una malformación. Es de color rosado. La de los párpados y la frente tiende a desaparecer, pero se hace evidente con las alteraciones emocionales o con esfuerzos físicos, así como platicaba la doctora hace rato, que producen vasodilatación. Y pues muchas veces la de la nuca es la que persiste de por vida. De hecho, así es. Muchos pacientes que por otra cosa, sí, eso lo tengo ahí desde chiquito, ¿no? ¿No tienen ustedes, alguno de ustedes así?
El doctor, de hecho, un primito nació con esa mancha en la frente y pues ahorita ya tiene 13 años, ya no la tiene. Pero se acercaban las vecinas y le decían que seguramente el obstetra lo agarró fuerte con el dedo y pues se había dejado su marca ahí, pues. Por eso me gusta que platiquen sus experiencias, porque pues es lo que uno vive, ¿no? Entonces, ya ahorita que sabes, ya te ríes, ¿no? Sí. Pero pues antes dicen, no, pues obstetra, pues como qué onda, ¿no? Qué mala onda. O sea, igual a lo mejor le creías a la señora. Entonces, por eso es importante que, porque digo, esto es tan frecuente, y siempre hay muchos mitos. Y lo más seguro, digo, es echarle la culpa a la partera, al obstetra, a la enfermera, a ver qué. Y como ven ahí que tiene así como unas alitas, ¿no? Entonces, no, si ahí está la huella, seguramente ya ni se usan casi los forceps, pero pues dice que fue por los forceps ahí que lo maltrataron y demás, ¿no? Entonces, ahorita con las demandas hay que tener cuidado. Siguiente, por favor. Bien, aquí hay una mancha que se llama en vino de Oporto o bien un neoflameo, que esta hace una malformación capilar congénita de igual manera, casi siempre unilateral, y se restringe al territorio facial del trigémino, que sería o abarcaría la frente, la mejilla, el paladar y muchas veces la conjuntiva. Rara vez es bilateral o afecta a otro sitio, es de color rojo oscuro, a veces muestra salientes hemorrágicas o granuloma apiógeno, no tiende a crecer ni a desaparecer. Así es. Pero son así, planas, pues, o sea, esto no tiene generalmente relieve. Hay veces en que por ahí se forma alguna lesión más grandecita, pero en general son así planas. Siguiente, por favor. Como es mal formado, no tiende a crecer ni desaparecer. Y pues bueno, aquí tenemos lo que es el síndrome de Sturge-Weber, o bien conocido como angiomatosis encefalotrigeminal. Y pues aquí el niño sí va a presentar un glaucoma, una hemangiomatosis meningia axilateral, va a presentar crisis convulsivas, calcificaciones intracraneales y muchas veces lo que es el retraso mental. Bueno, aquí sí es importante porque ¿cuál es la diferencia, o sea, clínica entre un nevoflameo y un síndrome de Sturge-Weber? Pues clínicamente no, ninguna. O sea, la mancha es afecta, ¿no? Unilateral, pues. Entonces, aquí cuando vean un paciente con esto, entonces sí vigilar el desarrollo de ese niño. O sea, sí pedirle, por ejemplo, una valoración a lo mejor al pediatra, al neuropediatra, o sea, y explicarle a la mamá que hay que vigilar la evolución que tenga si no desarrolla crisis convulsivas o alguna otra cosa, o sea, vigilar el desarrollo del niño. Porque así, ya cuando tiene 15 años, ya no tuvo nada, pues ya, ¿no? Pero sí en la infancia temprana hay que vigilarlos. Siguiente, por favor. Y bien, aquí hay un síndrome de Klippel-Trenaunay y pues la mancha capilar es más extensa y va a abarcar todo lo que es el tronco y extremidades, en este caso extremidad inferior, y se acompaña de una hipertrofia ósea, malformaciones linfáticas y pues muchas veces las varicosidades. Sí. Bueno, esto, le digo, es muy raro, ¿sí? Es muy raro, pero hay que vigilar a estos pacientes porque sí pueden tener complicaciones de esa extremidad, o sea, se empieza a hacer de mayor tamaño, son muy difíciles, hay que valorar al paciente. Entonces, aunque veamos nosotros así la mancha en la extremidad aparentemente, pero nada más como una mancha vascular, sí hay que checar una plaquita, ¿no? Ver algún estudio, un Doppler o algo, ver si hay esas malformaciones ahí venosas y demás. Porque aquí el tratamiento
que generalmente a veces es la compresión y algunas otras cosas. Son difíciles, pero hay que iniciarlos en forma temprana, ¿no? Y vienen datos histopatológicos, mediante una biopsia en sacabacá de 2 a 3 milímetros, es necesario hacerla con precaución. Y pues cuando encontremos o encontraremos en la fase proliferativa del hemangioma, estaría caracterizada por agregados incisionales de células endoteliales hematosas y pedicitos. El hemangioma infantil completamente involucionado tiene pocos vasos capilares en un estroma fibroconectivo. Bueno, aquí muchas veces, a veces les digo, si la mamá nos dice no tenía nada y la apareció es que le ha ido creciendo, ¿sí? Es una tumoración vascular, es un hemangioma verdadero, etc. Si no es que nació con esto, y no ha crecido, solamente conforme va el crecimiento, entonces podemos suponer que fuera alguna malformación, ¿sí? Entonces, así rápidamente. Los hemangiomas infantiles, los más frecuentes, son estos que sí tienen un color rojo vivo, que se le dice como hemangioma en fresa, ¿sí? Los que son superficiales, los que son profundos, como los que vimos ahí que estaban en la extremidad, son un poquito más, a veces casi no se ve mucho en la superficie, parece que la piel pudiera estar arriba, y así viéndolo con mucho cuidado, vemos así como debajo de la piel algo de coloración violeta o vascular, etcétera, ¿no? Pero esto generalmente, si es una malformación, no tiene un crecimiento a menos de que sea conforme crece el. Bien, en datos de laboratorio y gabinete, más que nada si hablamos de los segmentarios en cabeza, cuello, incluso tórax, es importante descartar lo que es el síndrome de Paces mediante sería una resonancia magnética, un cardiograma y una exploración oftalmológica. Ahora, si hablamos en pacientes con malformación capilar segmentaria en cara, sería necesaria una exploración oftalmológica y una resonancia. Y ahora, como les habíamos platicado con la doctora, que en pacientes con más de 6 hemangiomas infantiles, pues va a ser necesario descartar los hemangiomas viscerales, particularmente. O sea, pueden ser los múltiples o uno que sea mayor de 10 centímetros. O sea, simplemente con que sea mayor de 10 centímetros, ya tienes que también hacer el estudio y descartar que no tenga alguna complicación visceral. Mediante un ultrasonido. Y bien, ante un hemangioma caposiforme o bien angioma en penacho, es necesario hacer un recuento plaquetario y pruebas hematológicas para buscar si no hay una trombocitopenia, anemia hemolítica o una coagulación intravascular diseminada. Y en las malformaciones venosas y arteriales pueden detectarse mediante un ultrasonido Doppler para valorar el tipo de flujo y en caso necesario agregar arteriografía, venografía, tomografía computarizada o bien una lesionografía percutánea con contraste. Siguiente, por favor. Y pues en diagnóstico diferencial sería necesario ver bien que no fue una flebetáceas, un granuloma piógeno o bien un sarcoma de Kaposi. Bueno, ¿van a presentar el granuloma piógeno? No, doctora. ¿Por qué? Ese está ahí en el capítulo. O sea, es que hacen ya vi tus negras intenciones de que no lo vas a presentar, ¿sí? Pero sí es importante. De hecho, es un, digamos, un hemangioma que es de tipo reactivo, es adquirido. ¿Y por qué este es tan importante? Es sumamente frecuente. Y generalmente los pacientes, ahorita lo voy a enseñar más. Generalmente los pacientes lo van a referir posterior a un traumatismo, que puede ser
desde un barrito que se lastimen, desde en los dedos es muy frecuente por algún cuerito, algún padrastro, etcétera. En mujeres embarazadas generalmente a veces crecen así de una forma exponencial, ¿sí? Y esto que es muy frecuente que les lleguen a urgencias, ¿eh? ¿Por qué? Porque el granuloma piógeno sangra tantito que lo rocen, pero los pacientes dicen, es que es un chorro, doctora, de sangre. Y se espantan. Es muy aparatoso. Entonces, estos sí son, te digo, relativamente frecuentes, son muy frecuentes realmente. En la infancia son muy comunes, no tienden generalmente a evolucionar, estos digo son reactivos generalmente después de algún traumatismo. Y el tratamiento de estos, lo más podemos hacer es la electrocauterización o la cirugía. A mí me gusta más cauterizar. Entonces, estos son muy importantes porque es frecuentísimo que lleguen a urgencias. Y llegan en fin de semana, porque tantito se rozan y ahí empieza a sangrar, empieza a sangrar, empieza a sangrar. Claro, a veces no es una urgencia como tal, pero sí espanta. Hay que decirle a los pacientes que se lo detengan, pues, tantito con un, nada más con que lo presionen unos 5 o 6 minutitos y ya para de sangrar, ¿sí? Pero, pueden ser, y se ve como un componente así de tipo vascular cuando se ve con el dermatoscopio. Yo apenas acabo de cauterizar. Bueno, aquí creo que de esta paciente. Después. Incluso lo vamos cuando veamos melanoma, pues uno de los diagnósticos diferenciales es precisamente con el melanoma amelánico, que generalmente puede tener ese componente vascular. Aquí la diferencia con el piógeno es que el granuloma piógeno generalmente crece rapidísimo. Eso es algo que espanta a los pacientes y a nosotros nos tranquiliza, ¿verdad? O sea, si me dicen, oye, que llevo 15 días y vea esto que tengo, eso es bueno. Eso es bueno porque probablemente si me está sangrando, eso es bueno porque probablemente estamos viendo lo que es un granuloma piógeno. ¿Eh? Entonces, sí hay que hacer diagnóstico diferencial con eso. Y otro, me imagino que menos vas a tocar lo que es el lago venoso. No, pero... Bueno, el lago venoso también es muy común. Eso lo vamos a ver sobre todo en los labios que se presentan en la mucosa. Tiene una coloración no vascular, sino un poquito como violácea, etcétera. Ahí vienen unas fotos en su libro. Eso generalmente es el tratamiento si es quirúrgico, eso no sangra, no da ningún problema, ¿sí? Pero la foto inicial, esta lesión, si ustedes lo ven y no lo conocen, se espantan. Busquen ahí no creo que yo le había tomado una foto antes de cauterizarlo y después, pero no la encuentro. Sino que está la foto nada más como vino inicialmente, tiene una costra, pues porque ya la paciente encontró el modo de que aquí está. ¿La logran ver? Esa costra que tiene y ya con el dermatoscopio ya lo vemos así, vemos que tiene un componente vascular y que la costra que tiene encima es una costra hemática. ¿Sí?
es una cosa dramática, o sea, porque le ha sangrado, se lo ha traumatizado, entonces esa lesión pues ya se cauteriza y ya se vigila. Hay veces en que puede haber recidiva, pero realmente es muy raro. ¿Ese es el granuloma o el lago? No, ese es el granuloma. Granuloma es el que sangra, que se traumatiza. El lago venoso, pues ahí viene una foto en su libro y se ve apenas así como un puntito moradito, pero no tiene mayor problema. Ok. Bueno, y eso ahora sigue para el diagnóstico diferencial. Bien, en tratamiento nos habla de que si hay hemorragia es necesario la aplicación de aparte ya no mencionaste el otro diagnóstico diferencial pues, que pusiste aquí. El sarcoma de Kaposi. ¿Sí? Eso lo vamos a ver. Nuestro medio prácticamente se asocia con VIH-Sida, ¿sí? Es digamos, de las tumoraciones más frecuentes en estos pacientes y que aparecen así como pues estas manchas o placas infiltradas vasculares, pero pues esto es un sarcoma, pues es un cáncer que se ha relacionado con el VIH-Sida, con el virus del herpes simple, el herpes número 8, ¿sí? O sea, que actúa como un factor que puede predisponer a la paciente. Bueno, mira, esta es la misma paciente, pero ya cuando la cité y que le dije que ya no se lo traumatizara, así aparece el granuloma. Y aquí, pues ya después de que le hice la cauterización. Eso pues ya se va a hacer una costrita. Obviamente sí le quedó una cicatricita, pero ya le dejé esa. Ok. Siguiente, por favor. Bien, en tratamiento, si se encuentra o hay hemorragia, es necesaria la aplicación de hemostáticos como el FOAM, el Oxicel, y pues mediante alguna ulceración es necesario los apósitos hidrocoloides o de hidrogel. En casos menores, para acelerar la ulceración y la involución, se sugiere imiquimod en crema al 5%, 2 veces por semana. Y ahora si hay alguna infección agregada, son útiles el aseo, pomadas con bioquinol o antibióticos tópicos o sistémicos. Y hoy en día el uso de propanolol es el tratamiento de primera línea para hemangiomas infantiles, un betabloqueador antihipertensor, que sería de 1 a 3 miligramos por kilogramos en 2 dosis diarias y es eficaz hasta un 90% y se tolera bien. Siguiente, por favor. Y pues en hemangiomas pequeños y superficiales, los que no están cercanos al ojo o a otras mucosas, son útiles las gotas oftálmicas de timolol al 0.5% aplicadas 2 veces al día por vía tópica durante 2 a 3 meses. Y en el síndrome de Kasabach-Merritt se usa una prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo o bien vincristina, transfusiones de concentrados plaquetarios, eritrocitos aglomerados o bien plasma fresco. Y para las malformaciones venosas y linfáticas, el tratamiento de lesiones es escleroterapia con alcohol, leomicina o polidocanol. Bueno, pero miren, si lo más reciente es el uso del prepanolol, porque antes se manejaban con dosis altas de corticosteroides y con interferón 2 beta. Pero la respuesta, pues sí era con muchos efectos secundarios y ya después se descubrió así en forma causal, pues solamente el efecto del propanolol, solamente que a estos pacientes también hay que vigilarlos, o sea, porque pueden tener complicaciones, o sea, pueden tener bradicardia, pueden tener alteraciones neurológicas, del sueño, etcétera. Entonces no es así como que hay tómate suprapanolol, se lo pasamos y ya. No, sí hay que vigilar a los pacientes de cerca cuando se hacen las infusiones. Y
Y lo que sí, por ejemplo, el timolol, que no esté cercano al ojo, como decía, en la mucosa, o que sean lesiones pequeñas, porque se puede absorber, pues se le puede dar las gotitas de timolol, ¿no? Pues 2, 3 meses, ¿no? Quizás un poco más para hacer que ya no dejar que crezca tanto, que tiendan a evolucionar. Ya los otros casos de los otros síndromes, bueno, ya depende de las complicaciones que tenga cada uno. Los que tienen secuestro plaquetario, pues así como viene ahí, estar vigilando y demás. ¿Okay? Ese sería mi esquema, doctora. Y siguiente está la bibliografía, sí sería todo. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No realmente, doctor. Ok. Bueno, miren, les voy avisando. Bueno, mañana vemos nuevos melanocíticos. Y el viernes realmente yo creo que podemos ver queratosis seborreicas y fibromas probablemente en un solo día. Son temas cortos. Yo no veo que tengan mayor complicación para que luego veamos precáncer. Pero ahí lo checan. Les digo para que se preparen y ya lo tengan listo. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Bueno, si no hay alguna otra cosa, yo estoy los miércoles termino agotada de la clínica. Bueno, nos vemos luego. Gracias, doctora. Tenga buen día. Hasta luego.